Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joaquín, un aficionado a la economía, la finanza y el desarrollo personal. El día de hoy voy a explicarte qué son los ETFs y por qué son una alternativa interesante de inversión para aquellas personas que quieren incrementar su patrimonio. Empecemos por algo básico. ¿Por qué es importante invertir nuestro dinero? Ahorrar dinero es fundamental para lograr financiar nuestros proyectos de vida. Si hay algo importante que hay que comprender es que dejar nuestros ahorros inactivos solo hace que el trayecto a recorrer sea más largo. ¿Por qué no acortar el camino? Bueno, no es tan fácil como decirlo, invertir nuestro dinero es algo muy complejo. Hay muchos parámetros a analizar, como el riesgo que queremos aceptar, cuánto estamos dispuestos a perder y las cantidades estimadas que queremos conseguir con nuestra inversión, sin hablar del tiempo que se necesita dedicar al estudio y seguimiento de las inversiones. No hay duda de que para poner a trabajar nuestro dinero se necesitan muchas cosas, pero ¿y si encontramos un mecanismo por el cual invertir nuestro dinero con poco riesgo y una rentabilidad aceptable? Bueno, podrás decir eso ya existe y se llaman fondos de inversión. Y es cierto, existen los fondos de inversión que lo que hacen es ofrecernos el servicio de administrar nuestro dinero con una pequeña comisión. Y son profesionales que se dedican a ello. Pero la cuestión acá es que no todos los fondos de inversión llegan a tener rentabilidades superiores al mercado, ya sea por las complicadas regulaciones que tienen o la dificultad de gestionar tanto capital de manera eficiente. La realidad es que muchos, por no decir la mayoría, llegan rajuneando la rentabilidad de mercado o un poco menos. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Tratamos de encontrar un buen fondo? ¿Hay otra alternativa? Por supuesto que la hay, y aquí es donde empezaré a explicar qué son los ETFs. Veamos qué son. Los ETFs son fondos de inversión cotizados, que, a diferencia de los fondos de inversión tradicionales, estos son activos más líquidos, menos costosos y siguen una estrategia predefinida, alejándonos del error humano del administrador. Ampliemos el concepto. En la inversión tradicional, uno elige a su asesor financiero o invierte por sí mismo, eligiendo uno por uno los activos, el peso en cartera de cada uno y también rotando el dinero y los títulos cuando se cree conveniente. Los ETFs hacen todo esto por nosotros de manera automática. Cuando uno compra un ETF, compra una cartera predeterminada de activos, un conjunto de acciones u otros títulos que pertenecen a un índice o sector, replicando su comportamiento. Pongamos un ejemplo. Supongamos que usted quiere invertir en las empresas del sector de energías renovables. Aquí hay dos grandes opciones que se enfrentan. O se analizan una por una todas las empresas del sector y se decide en cuál invertir y cuánto invertir, o se puede comprar un ETF que represente al sector de las energías renovables, que contendría un pedacito muy pequeño de cada una de las empresas del sector en partes iguales, distribuyendo de esta forma el riesgo. Claro está que si uno tiene tiempo y es bueno en la inversión, siempre podrá seleccionar las mejores empresas energéticas y obtener un retorno superior que el que invierte en el ETF. Pero a diferencia del inversor avanzado, el que invierte en el ETF no tendrá que preocuparse de si ha seleccionado la mejor empresa, ni dedicar la mitad del tiempo que debería dedicar el inversor hábil para superar a los índices. Los ETFs nos ahorran tiempo, costes en comisiones y distribuyen bien nuestro dinero. Pero, ¿y las rentabilidades? Hablar de las rentabilidades de los ETFs es muy amplio y complicado. Hay muchos ETFs distintos, según índices, sectores y regiones, y cada uno tiene su riesgo y sus rentabilidades históricas. Ahora bien, con el fin de simplificarles la búsqueda, vamos a hacer un breve análisis del ETF del SP500, el más conocido de todos. Ya vimos que es un ETF, pero ¿qué es el SP500? El SP500 es el índice más conocido y representativo de todos. Sigue las 500 empresas estadounidenses de mayor capitalización bursátil, las de mayor dimensión económica. Por ello, es considerado con alto grado de consenso como el índice que indica la rentabilidad del mercado accionario estadounidense. Al invertir en el ETF del SP500, uno automáticamente adquiere una pequeñísima porción a partes iguales de cada una de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué ocurre si una de las 500 empresas quiebra o deja de cumplir los requisitos para pertenecer al índice? Pues muy simple, automáticamente es reemplazada por otra empresa que sí cumple con los requisitos. De esta forma, el índice se mantiene constante en su representación. Veamos su rentabilidad. Si se toma desde el año 1927, antes de la Gran Depresión, la rentabilidad fue aproximadamente del 8,5%. Si se toma de los años 60, la rentabilidad aproximada fue del 10%. Según estadísticas, 4 de cada 5 años sube de valor, y si se mantiene en largo plazo, más de 10 años, el riesgo de perder dinero es prácticamente nulo. Por tanto, sin lugar a dudas, podríamos decir que los ETFs, y en especial el del SP500, son una alternativa interesante a tener en cuenta a la hora de invertir. ¿Vos qué opinás? Eso fue todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y sin más nada que decir, ¡chao!